¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos en este podcast que se llama Detrás del Ladrillo. Es un podcast desarrollado por Global Citizen. Global Citizen es una desarrolladora mendocina que trabaja con muchos proyectos, pero vamos a, en este caso, trasladar historias. ¿Qué hay detrás de cada uno de esos proyectos en el desarrollo inmobiliario, en el real estate, en Mendoza, en Argentina y en el mundo? Y la idea es traer diferentes perfiles para que podamos conocer detrás de cada ladrillo, de cada render, de cada plano, bueno, justamente quiénes son esas personas, cuáles son los aprendizajes, los errores, qué podemos conocer de ellos, las historias, y queremos que todo el mundo que está del otro lado también pueda empaparse de todo este mundo que es tan apasionante. Y si hablamos de apasionados, tengo que presentarlos a ellos. Él es Federico Dafra y ella es Renata Sánchez Amperi. Los voy a presentar a los dos. Están aquí conmigo. Son los verdaderos anfitriones porque les contamos que ellos son los cofundadores de Global Citizen. Bienvenidos, chicos. Gracias, Hola, Cata. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Muy cero nerviosos ustedes. Cero. Algo de todos los días esto. Felices y entusiasmados, en realidad. Bueno, me alegro. Bueno, hoy en este primer capítulo dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es básicamente contar nuestra historia y a partir de esto empezar a traer diferentes perfiles. Y este podcast en particular, este primer capítulo, se llama Dos pasaportes, una visión global y muchos ladrillos. Se preguntarán por qué. Bueno, esa es la historia que vamos a contar en este primer capítulo. A Fede lo tenemos acá invitado, pero a partir del capítulo que viene, se viene de este lado del mostrador, de conductor Totalmente. conmigo, sí, así que también lo vamos a tener en todos los capítulos. Bueno, chicos, bienvenidos. Bueno, Gracias. muchas gracias, Cata. Yo decía recién esto de dos pasaportes, una visión global y muchos ladrillos. Y acá tenemos además el globo terráqueo, que hace referencia a esto de ser unos ciudadanos globales. Reina, contanos un poco cómo surge, cuál es la historia que está detrás, la historia inicial de Global Citizen. Bien, de Global propiamente dicho, porque A ver. nuestra también tiene como bastante historia. Ustedes son marido y mujer. Somos marido y mujer, somos pareja. Hay una historia de amor detrás. También. Estamos juntos hace 17 años, lo cual es bastante. Bien. Y trabajamos a los 5 años se pusieron de novio. más o menos, Son sí, muy muy jóvenes. jóvenes. Y trabajamos juntos hace 10 años ya. 10. Ujú, ¿Qué que desafío? empezamos. Trabajar Fue un con la pareja, digo. Fue un desafío porque además, antes de empezar a trabajar juntos, nosotros teníamos relación a distancia. Él estaba viviendo en Buenos Aires, yo en Mendoza, si bien somos mendocinos, él en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires. Y fue como, nos la jugamos con todo porque fue renunciar a nuestros trabajos, irnos a vivir juntos y empezar a emprender juntos hace 10 años. Entonces fue como, bueno, una movida grande, una jugada grande que salió bien. Bien, bueno, y está muy bueno esto que me decís, porque esto de saltar al vacío, van a ver que es un factor común que se repite en los episodios, en la novela de ustedes dos, ¿no? En cada capítulo ustedes, en cada capítulo de su vida, digo, han dado saltos al vacío que afortunadamente, bueno, seguro que alguno no ha salido bien, pero en general todo ha salido de acuerdo a los sueños o lo que tenían proyectado. Antes de darte la palabra, Fede, quiero contarles, porque quizás hay alguien del otro lado que dice, bueno, pero Global Citizen, ¿qué ha hecho? Bueno, hacía muy a grandes rasgos, porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo, les cuento que ellos primero arrancaron en un cowork, pero bueno, eso lo vamos a charlar en un rato, pero después lo que hicieron fue refuncionalizar o reconstruir un edificio que se llama Torre Emilia, que es icónico en Mendoza, que desde el 76 estaba abandonado, y hoy es Torre Emilia, que es a donde estamos nosotros acá. Estamos nosotros y muchísimas empresas que apuestan a trabajar en Torre Emilia. Y además están desarrollando, que lo van a inaugurar en marzo del año que viene, un edificio que es Foresta, que está en Maipú y es el primer edificio de oficinas y plazas comerciales que tiene Maipú y tiene casi todas las unidades vendidas. Es decir, que son chicos que tienen trayectoria dentro del desarrollo inmobiliario. Y ahora sí, habiendo dicho este antecedente, Fede, contanos, así como Ren nos contaba que ustedes vivieron a distancia, después se animaron a saltar, ¿a qué se animaron a hacer? Bueno, un día dijimos, bueno, queríamos emprender hace mucho tiempo, así que dijimos, bueno, hora de emprender. Dejamos nuestros trabajos formales. Yo estaba en Toyota, en la fábrica de Buenos Aires de Zárate, y Renata trabajaba en la empresa familiar. Renunciamos y arrancamos nuestra primera empresa, una empresa de edición de videos, y trabajamos para clientes de Estados Unidos. Y en ese momento nosotros teníamos ganas de ser nómades digitales, que era algo como súper novedoso. En ese momento nadie lo había escuchado. Ahora se escucha mucho más, ¿no? Hoy, después de la pandemia, se volvió mucho más normal. Pero ahí yo voy a ir agregando detalles, porque esto fue en el 2015, por ahí parece que no sé, fuera, porque hoy hablar de nómades digitales es algo muy normal, pero en el 2015, 5 años antes de la pandemia, no era algo que se escuchaba mucho. Dijimos, bueno, nosotros teníamos esta idealización, un poco la fantasía de poder trabajar, emprender
pero a la vez Y vivir viajar. en distintos lugares del mundo, no hacerlo en un lugar físico exclusivo, y así fue como, bueno, nos largamos a esta primera aventura. Y lo primero, me acuerdo, le contamos a nuestros viejos como, bueno, nos vamos a ir a viajar por el mundo mientras trabajamos, y fue como, nene, estudiaste tantos años y te vas a ir a hacer nada. Y fue como, bueno, nada, fue todo un tema arrancar. Pero bueno, empezamos y nos fuimos a vivir un tiempo a Estados Unidos, después estuvimos en Europa. Y ahí nos pasó algo muy loco, que primero éramos nosotros dos en un departamento trabajando los dos juntos, y llegó un momento que era como nos vamos a matar, porque estábamos todo el día de pijama, no veíamos a nadie, no conocíamos a nadie, y alguien nos dijo, chicos, ¿por qué no van a un coworking? Y era el 2015 en Miami, la cadena WeWork, que es la cadena más grande de cowork del mundo, estaba como recién empezando a crecer. Llegaba el primer edificio a Miami, que es muy parecido a este donde estamos ahora, y ahí nos dicen, tienen una fiesta de lanzamiento, los invitamos, vengan a conocer. Y llegamos ahí, fue todo un flash. No podíamos creer dónde estábamos, no entendíamos si era un hotel, una oficina. Claro, sí, sí. Y bueno, para nosotros fue una experiencia como súper transformadora, porque nos insertamos en la sociedad, conocimos gente, y de ahí fue como que dijimos, qué increíble esto, estaría bueno en algún momento hacerlo, y quedó la idea. Seguimos viajando, entonces en cada ciudad donde llegábamos íbamos a estos espacios de coworking Para efectivamente trabajar, para ser usuarios. para trabajar y ser Y para además usuarios. inspirarse, porque en un futuro eventualmente querían hacerlo, esa era la idea, ¿no? Totalmente, pero en ese momento nosotros estábamos emprendiendo en un rubro totalmente distinto, que es lo audiovisual, que era nuestro primer emprendimiento, que todavía existe. Y entonces, en cada ciudad que llegábamos, siendo estos nómades digitales, fue que buscábamos un lugar donde vivir, un gimnasio y el espacio de cowork donde trabajar para, como decía Fede, salir un poco del departamento y estar tan encerrados entre nosotros. Entonces, lo vivimos desde un comienzo como usuarios, y fue como de una necesidad nuestra surgió, y nos dimos cuenta todo lo positivo que tenía el salir de tu casa a trabajar a otro lugar y hacerlo con otras personas y conectar desde otros puntos. Realmente conocimos mucha cantidad de gente que hoy son amigos en estos distintos lugares donde trabajábamos, e incluso quizás gente con la que durante algún periodo de tiempo trabajamos juntos también. Entonces era algo que surgió de una necesidad y que vimos y vivimos todos los beneficios de hacerlo. Bueno, es el famoso, cuando uno le dice a sus papás, voy a ser nómada digital, bueno, al final tenía un sentido, digo, el universo estaba conspirando para que ustedes eventualmente todo eso que estaban viviendo lo puedan aprender y lo puedan plasmar hoy en lo que hacen. Y me da gracia porque, Ren, me decís, buscábamos a dónde vivir, un gimnasio y a dónde trabajar. Bueno, y Foresta... Bueno, O sea, Foresta es el resultado de eso, ¿no? O sea, para esa persona que dice, necesito un lugar donde vivir, bueno, en Maipú hay muchos lugares a donde vivir, y necesito un lugar donde trabajar y a donde hacer ejercicio físico, bueno, en Foresta puede hacer todo eso. Tal cual. O sea, ese es el verdadero... 10 años después, pero lo logramos, Claro. lo trajimos. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Sí. Bueno, y la historia de ustedes es muy interesante. Me decían esto de encontrar en cada ciudad eso que ustedes estaban buscando, pero llegó un punto en que dijeron, bueno, queremos volver al domingo en familia, queremos volver a un sábado irnos al Cerro Arco, no sé si acaso eso les interesa, pero digo, a poder vivir un poco más lo que era Mendoza, ¿no? Porque podrían haber sido Buenos Aires incluso. Totalmente. Sí. Pero su intención era volver acá, ¿no? Sí, nos pasó un poco, bueno, Ren estudió hotelería y turismo, y de chica había viajado mucho, había vivido en muchos países, había trabajado en distintos lugares. Yo hice un par de experiencias, fui la del Work and Travel a Nueva Zelanda, Australia, y después queríamos seguir viajando, y después de haber viajado bastante nos pasó algo que todos los lugares estuvieron fantásticos, la pasamos súper bien, pero en ningún lugar nos habíamos sentido tan bien como en Mendoza. Porque cualquiera de esos lugares no tenía nuestra cultura, no tenía nuestros amigos, costumbres, familia, y nos pasaba como que estábamos bien, pero algo nos faltaba. Entonces, después de muchos años de estar dando vueltas de alguna manera, dijimos, bueno, ¿dónde queremos seguir? Y ahí fue que dijimos, bueno, definitivamente es Mendoza, y con nuestras familias, amigos, y ahí volvimos, y ahí un poco nace esta idea de decir, bueno, volvemos con la idea de hacer cosas con impacto y de transformar o de traer un poco todo lo que vimos en el mundo a Mendoza, para hacer que Mendoza esté igual de bueno que todas esas ciudades del mundo que vimos. Y bueno, y de ahí nació esto del Global Citizen o Ciudadano Global, que tenía todas esas ideas puestas en una empresa que iba a poder llevar a cabo todos estos proyectos. Una rutina de primer mundo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas.
Sí. No quería interrumpirte, pero un poco eso de decir lo que vemos que nos atrae tanto de otros países o del primer mundo, traerlo adaptado, por supuesto, a nuestra cultura y a nuestras costumbres, pero no que fue lo que nos pasó cuando volvimos a Mendoza. Salimos a buscar dónde vivir, el gimnasio y el espacio de coworking, y la parte del espacio de coworking no existía. Entonces fue, bueno, vamos a traer todo esto para que no tengamos que irnos a buscarlo. Por supuesto, vivir la experiencia en el exterior es hermosa, aprendes un montón y todo aquel que lo quiera vivir siempre lo vamos a motivar. Pero también para el que no quiere o el que desea volver, decir todo lo que necesito está acá, está bueno, lo disfruto tanto como en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, y hasta acá la historia es muy linda porque, bueno, me imagino ustedes llegaron con todas esas ideas, con tanta experiencia y con muchos sueños por cumplir, con el pasaporte lleno de sellos. No vamos a dejar eso de lado porque también es lleno de experiencias, pero claro, tenían que ponerse a trabajar, ¿no? Y cuando decimos ponerse a trabajar es pensar con qué arrancar, que haya gente que confíe en ustedes, encontrar inversores, encontrar ideas, encontrar un edificio, porque el primer edificio fue en la calle Emilio Civit, pero no concretamente acá. Cuéntenos, ¿cómo sirvió la historia? Hicimos un primer espacio que estaba muy dedicado a emprendedores de tecnología, que era como un rubro que en ese momento todas las startups y todo ese mundo estaba creciendo muchísimo. Y nos pasó que, abrimos el primer espacio y abrimos completamente llenos, todos los espacios ocupados, y nos pasó que empresas más grandes nos dijeron como nos interesa muchísimo el modelo que tienen, que era, le damos el espacio, todos los muebles y todos los servicios incluidos. Entonces la empresa no se preocupaba de nada que tuviera que ver con la administración del espacio. Se me rompió un aire acondicionado, se me quemó una luz, tengo que pagar los servicios, nada. Nosotros le damos todo resuelto. Y ahí estas empresas nos empezaron a decir, che, me encanta lo que hacen, pero era un lugar totalmente abierto, había un perro, era muy para emprendedores. Y así que ahí abrimos un segundo espacio mucho más pensado para estas empresas, con oficinas privadas acá en la calle Emilio Civit, que también se llenó súper rápido. Y teníamos cada vez más demanda de empresas que nos decían, está buenísimo lo que hacen, lo queremos más profesional. Nosotros teníamos en la cabeza esta idea de WeWork, de un edificio entero destinado a eso, con amenity y mucha energía. Y empezamos a buscar. Hasta ahí nosotros, ¿qué hacíamos? Alquilábamos el espacio, lo equipábamos y después lo operábamos. Y lo que nos pasó fue que necesitábamos lugares más grandes, no habían. Y estaba Torre Emilia, que era este edificio histórico de la avenida Emilio Civit y Granaderos, donde yo crecí a la vuelta, mis viejos todavía viven acá cerca, así que fue como, ¿por qué no lo hacemos ahí? Pero era un poco más complejo porque el edificio estaba a mitad de obra, nos teníamos que meter con la obra y no era lo mismo que nos había pasado antes, que ya estaban las propiedades listas. Así que, dijimos, ¿por qué no? Y ahí fue un desafío para nosotros muy, muy grande. Yo de profesión venía con la ingeniería, había trabajado, muy recién recibido en desarrollos inmobiliarios. Y así que empezamos a hablar y dijimos, vámonos, si hoy hubiéramos sabido todo lo que teníamos que hacer, obviamente no nos metíamos en eso. Lo pensaban 2 veces. Les volvimos a contar a nuestra familia, nos dijeron, ustedes están totalmente locos. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿qué fue? Siempre. ¿En un almuerzo? Y nosotros como que vamos ideando las cosas y nos pasa que al ser pareja estamos todo el tiempo hablando del tema, desde que te levantás y desayunás hasta que te vas a dormir, estás hablando, es parte de tu vida, entonces vamos como desarrollando las ideas dentro de nuestra vida misma. Entonces uno va como charlando, desarrollándola, dándole forma, y de golpe cuando estás listo para contarlo es un monstruo gigante. Entonces vos vas en un almuerzo familiar a decirle, mamá, vieron que nosotros antes alquilábamos espacios y los refuncionalizábamos, vamos a construir un edificio en la calle Emilio Civit y Granaderos. ¿Cómo? Claro. O sea, ¿de dónde? ¿Cómo llegaron a esto? Sí, claro. O sea, si les preguntás a nuestras familias o amigos, seguramente te dicen, ustedes de un día para el otro vienen con cosas enormes, pero porque es un proceso de creación que seguramente de cada una idea que se ejecuta, hay 20 que estuvimos evaluando y no se ejecutaron, no contamos las 20, pero simplemente porque es una parte de un proceso de creación nuestra. Y que se fue gestando desde el día en que decidieron emprender, en su momento, cuando empezaron a viajar, es una idea que se
va formando con muchísimos años. Totalmente, totalmente. Eso de que lo vivimos durante tantos años hasta que volvimos acá y lo fuimos probando también de a poco, determinando, ¿es algo que se necesita en Mendoza realmente? Sí, no, y bueno, se fue dando que sí, había esa demanda. Y bueno, todo en Torre Emilia fue realmente un desafío, todo fue muy grande, nada era sencillo, pero es una historia muy bonita que finalmente termina bien. Un final feliz. Un final feliz, así que, bueno, grandes desafíos que a nuestras familias realmente les asustaron también en su momento, como me acuerdo siempre de un comentario de mi papá que me decía, ¿en qué te estás metiendo? O sea, es algo que yo no me metería, mi papá emprendedor empresario, como, ¿qué estás haciendo? Y yo confía que de verdad sabemos esto va a estar bueno, y bueno, siempre el apoyo de todas formas, más allá de por ahí, que lo ven como algo muy grande, siempre tuvimos apoyo de bueno, vamos para adelante. Si ustedes confían en que lo pueden hacer, nosotros confiamos en ustedes. Y me imagino que el apoyo no solamente de la familia y de los amigos, porque en el camino también debe haber apoyo profesional de colegas, de personas que han sido muy valiosas para ustedes en cuanto a consejos, en cuanto a aprendizajes. Si no hace falta que nombren con nombre y apellido, pero quizás decir, bueno, hubo una persona que encaró por este lado y realmente nos abrió la cabeza en este sentido. ¿Cómo fue ese caminito de encontrar? Que existen, nos hemos cruzado con muchas personas que nos han acompañado y que han sido mentores para nosotros desde momentos muy iniciales donde quizás nosotros teníamos habilidades que nos permitieron llegar a donde estamos, pero no teníamos la experiencia y menos en el rubro. Hay una persona que sí vamos a nombrar porque fue como le decimos nuestro inversor ángel desde todos los puntos de vista, que es Mariano Jiménez Rilli, que es una persona que lo conocimos por una razón laboral cuando empezamos justamente con Torre Emilia, pero al pasar los años hoy se ha transformado en una de las personas más importantes para nosotros, desde la amistad a lo profesional, a apoyos en todos los ámbitos, y de ese tipo de personas muchísimas, y de Torre Emilia justamente salieron un montón, que algunos van a estar invitados probablemente a este podcast y profundizaremos en ese momento, pero si hay algo muy bonito que destacamos de estos caminos recorridos es la gente con la que nos cruzamos, las relaciones que construimos y que pueden haber sido inversores, pueden haber sido colegas, pero que hoy día nos juntamos y pasamos año nuevo juntos. Y son esas cosas más bonitas de lo que queda. Y eso, digo, no es magia, suele suceder. Aquellas personas que quizás no están viendo dicen, ay, pero es que seguro tuvieron suerte porque se cruzaron con esta persona. Bueno, en general uno en el camino se encuentra con gente que es buena y que está dispuesta a entregar sabiduría y consejos valiosos e incluso también parte de su vida en cuanto a, no sé, ser amigos, ¿no? Totalmente, sí. Es algo que suele suceder también. 100%. Así como a lo mejor alguien se está inspirando con ustedes. Digo. O sea, si uno se entrega, si uno lo está haciendo de estar convencido y es transparente y coherente y está haciendo las cosas desde la buena voluntad, te encontrás con esa gente y empezás a conectar. Es igual que como cuando creas una amistad o empezás a conectar de estas formas. Entonces sí, te cruzás con gente muy linda en el camino, realmente. Y recién decían de un inversor amigo que se convirtió en alguien muy importante. Y cuando hablamos de inversores, y para hablar también de cuestiones que sean más técnicas, y para que el otro lado no diga nada, pero es una historia muy linda contada, pero queremos conocer en qué barro se metieron, porque tuvieron que salir a buscar inversores, entre otras cosas. Y cuando decimos inversores, decimos gente que tenga plata y que quiera poner la plata para que ustedes la usen. Y que confíen en uno cuando era... ¿Y ustedes qué han hecho? Claro, y ustedes eran unos más digitales. Sí. Que volvimos a Mendoza hace un ratito. No, nos gustaba mucho la tortita raspada. Claro. Con ese speech lograron conseguir inversores, en definitiva. Esa parte fue como muy fácil. Al primer día salimos y encontramos todo el dinero que necesitábamos para hacer este desarrollo. Básicamente hubo una parte grande de preparación. O sea, que esa preparación fue... buscamos, el mejor estudio de abogado que nos ayudara con la estructura legal, buscamos el mejor estudio de arquitectura en ese momento, y todos los profesionales, hubo un año de trabajo previo que fue investigar todo el edificio. Estaba en obra gruesa, estaba muy bien hecho, pero había que ver qué hacía falta para terminarlo. Con la municipalidad fue un gran trabajo, fue muchísimo, pero ahí me acuerdo que hicimos una lista de 30 personas a las que nosotros creíamos que le podíamos vender porque tenían buena capacidad económica. Entonces hicimos la lista y los fuimos a ver uno por uno. Y los 30 nos dijeron que no.
Fue terrible. Sí, fue como, pero nosotros dijimos, bueno, de todas estas personas que conocemos, tenemos cierta relación y tienen capacidad económica, y además es en Emilio Civit, ¿cómo no les va a interesar? Entonces fuimos uno por uno, y nosotros veníamos también de nuestro emprendimiento inicial, con el cual éramos nómades digitales, era de tecnología, entonces lo que hicimos fue preparar una presentación un poco startup, que igual yo creo que eso nos sirvió bastante a después conseguir inversores que ya te vamos a contar cómo los conseguimos. Pero estas 30 personas conseguimos la reunión, lo cual era muy bueno, pero caíamos los dos con nuestra computadora, con la presentación, y yo me acuerdo que todos nos decían, qué bonito, bueno, mucha suerte. Y viste, y vas tachando a las personas y dijimos, y ahora, porque ya habíamos tomado el compromiso con los dueños del edificio, con distintas personas, o profesionales que habían participado desde la ingeniería, desde la arquitectura, dijimos, se nos agotaron las instancias. Lista es la resiliencia misma esa, porque están... No, bueno, sí, cantidad de cosas podríamos contar. Bueno, de decir, bueno, arranquemos de nuevo. ¿Cómo se resolvió el enigma? ¿Y cómo se resolvió? Y siempre es como que cuando quedas entre la espada y la pared, de alguna manera lo resolvés. Es la magia de no tener plan B, ¿viste? Es como, dale, esto tiene que salir o tiene que salir. No había plan B. Aparte estábamos súper convencidos, queríamos que pasara, o sea, y sabíamos que iba a funcionar y podría haber no funcionado, pero teníamos el convencimiento ciego de que funcionaba. Y bueno, y ahí nada, nosotros como veníamos más del mundo digital, manejábamos muy bien todo lo que era la pauta digital en redes y todo eso, que no es lo mismo hoy que hace 7, 8 años. Y dijimos, bueno, vamos por acá. Y en ese momento recién las empresas estaban empezando a hacer publicidad online o digital y nosotros ya lo manejábamos. Así que hicimos como una muy buena campaña y bueno, empezó a funcionar de a poco. Me acuerdo el primer inversor nos dice, chicos, bueno, los vi, que me gustaría juntarme con ustedes. En ese momento estábamos medio saliendo de la pandemia, también la pandemia viene mucho después en realidad, pero claro, por algo me acuerdo que no pudimos ni juntarnos en una oficina y lo invitamos a un café y le contamos el proyecto, nos miró como de qué están hablando y ya estábamos acostumbrados, que nos escuchaban y todo y nos decían qué bonito, una palmadita y terminé y dice, está buenísimo lo que quieren hacer, me reinteresa y me gustaría comprar un piso entero. O sea, que era una cosa como wow. Y ahí fue como que dijimos, bueno, si hay uno, tienen que haber más. Claro. Y bueno, y de ahí empezaron, creo que el 90% de los inversores salieron todos de la pauta digital. Sí, definitivamente no era gente conocida, fue pauta digital de empezar, bueno, te llamaban por teléfono, le comentabas un poco, lograbas la reunión. Y había mucho de nuestra historia y la transparencia detrás del porqué. Yo creo que con esto conectamos mucho, que era el por qué estábamos haciéndolo, que es lo que les acabamos de contar, de no solo se necesita en Mendoza, sino que va a traer muchos beneficios a las personas que habiten estos espacios, que las oficinas que estén trabajando acá, las conexiones que se van a generar. Vamos a transformar esta esquina, que la realidad es que durante muchos años había estado en desuso y hasta era quizás de noche pasar un poco peligroso, y vamos a transformar esta esquina de Mendoza y vamos a hacer que esté bueno. Y el por qué lo hacíamos era la razón por la cual la gente empezó a conectar, y de hecho todos nuestros inversores son gente que quizás en ese momento no nos invirtió en busca de la renta específicamente, sino porque conectaba con el propósito de por qué lo estábamos haciendo. Y así fue como empezamos a movernos y finalmente conseguimos toda la inversión necesaria para hacerlo. Y es cierto que Mendoza o el mendocino tiene como cierta fama de ser reticente a cualquier proyecto que sea innovador o que sea nuevo, o que existe ciertos límites a la hora de pensar en algo distinto, ¿no? Y ustedes, digo, con estos primeros 30 inversores quizás dijeron, bueno, sí, era cierto, al final no se animan o nadie está tan jugado como nosotros. Pero en definitiva sí hay gente que tiene intención de invertir y tiene intención de generar algo distinto, que sea innovador, porque eso creo que también es clave. La historia es muy importante porque habla un poco de la pasión de ustedes y del sueño que querían concretar, pero el edificio, Torre Emilia, tiene ciertas características
que son distintas a cualquier otra cosa, que era un poco la historia, ¿no? Ustedes querían hacer que sea una dinámica que sea muy parecida a lo que ustedes tenían, que no existía acá. Total. Y si hablamos de esas dinámicas, ¿qué pueden mencionar que ustedes decían, bueno, esto sí o sí tiene que estar, tal situación se tiene que dar, que quizás podemos referenciarnos al networking, que en un momento lo mencionaron, esto de entrar a un coworking y conocer gente de Miami que ustedes no conocían? ¿Cuáles son esos puntos que para ustedes eran claves y que siguen siendo claves en los desarrollos que hacen? Bueno, en un primer momento, más allá de específicamente los espacios de coworking o oficinas flexibles, que podemos luego diferenciar, lo que pasó fue que fue un momento en que Mendoza se empezó a posicionar como una plaza a la cual venían empresas de todo el país. Entonces estábamos creciendo mucho, las empresas de Mendoza estaban creciendo mucho y también estaban viniendo las grandes empresas de Buenos Aires a instalarse en Mendoza porque tenemos muy buenos profesionales de todo tipo. Entonces se necesitaban espacios de trabajo de nivel, tanto para las empresas locales como para estas otras empresas que venían del resto del país. Durante muchos años en Mendoza no se desarrollaron espacios de oficinas, entonces faltaba la parte cómoda y moderna de espacios de trabajo. Y ahí fue donde entramos como cubriendo esta necesidad. Y después lo que se detectaba, que ya una vez que lo empezás a vivir es cuando te das cuenta, es uno es la comodidad. Las empresas tienen un propósito, tienen algo a lo que se dedican y no se dedican a lo que es mantener una oficina. Entonces, tener que hacerse cargo de... Comprar el grano para el café. Claro, de que esté el papel higiénico en el baño, de que las cosas estén en condiciones y limpias y que el cafecito esté siempre caliente y que llegues y te saluden con una sonrisa. Todo esto no tienen por qué dedicarse de estas empresas que se dedican a otras cosas. Entonces, nosotros le dijimos, te traemos todo este paquete resuelto, no tenés que comprar muebles, no tenés que pensar cuál es la silla ergonómica mejor para que el equipo esté cómodo trabajando y no se latime la espalda, cuál es la altura ideal de los escritorios, cuántos escritorios necesito, qué tamaño, todo eso ya está pensado, la iluminación que necesitas y también la luz natural y la ventilación, todo esto está pensado para la experiencia de la persona que trabaja sea maravillosa. Entonces, venir a trabajar es tanto o más lindo que quedarte en tu casa haciéndolo. Entonces, desde esa experiencia ya el equipo quiere venir a compartir tiempo. Claro. Además, está decir los beneficios de que el equipo esté compartiendo tiempo, de que te mires a la cara, de que resuelvas un problema teniendo a la persona al lado y después empezar a conectar con las otras empresas que están cerca tuyo y que de golpe subiste a almorzar a nuestro Sky, en donde todas las empresas almorzamos juntos y estás escuchando a la empresa al lado que justo prestan un servicio que vos necesitabas, entonces conectás desde esa forma y se crean negocios también. Y negocios y también cosas de interacción personal, porque organizamos también acá eventos de after office, de fin de año, de primavera, del Día del Amigo, que hace que todos nos conozcamos no solo desde lo laboral, sino también desde de relaciones personales. Claro. Y también es distinto pensar esas dinámicas desde un edificio que ya está hecho a armar un edificio en pos de lograr esas dinámicas, ¿no? Total. ¿Eso también estuvo pensado desde un primer momento, cada uno de esos espacios que mencionaba Ren? Sí, totalmente. Nos pasó que habíamos vivido mucho de estos espacios. Entonces, no todos estaban bien. Algunos íbamos y decíamos, bueno, esta sala de reunión es gigante y no tiene ningún sentido si siempre son 3 personas o no hay dónde comer o, bueno, pasaban muchas cosas o necesitan un lugar de evento y en algunos lo tenían todo. Entonces, desde ese punto de vista de usuario fue que fuimos diciendo, bueno, qué está bueno y qué no. Y a la hora de hacerlo fuimos como ya teníamos mucha información de qué funcionaba y qué no, y fuimos como bastante críticos en eso. Entonces pensamos cada uno de los espacios desde la experiencia. O sea, desde que la persona llega, que alguien te salude y sepa tu nombre y que el día de tu cumpleaños te dé un regalito, hasta si vas a tener una reunión que sea fácil, cómo organizamos con una aplicación para poder administrar todo el espacio. Si vas a tener un evento, vas a tener una capacitación que te dé el lugar, no comer en la oficina, que generalmente es horrible, tener olor, molesta a uno. Y bueno, y después más allá de todo el paquete de cosas resueltas, la parte social, ¿no?
que fue otra cosa que para nosotros fue muy impactante. Dijimos, bueno, esto tiene que estar sí o sí, tenemos que hacer que la gente se sienta un poco como en casa y bueno, y haga amigos y relaciones laborales. ¿Y creen ustedes que, ese proyecto vino justo, en un momento justo en Mendoza y que todavía queda lugar para eso? ¿Cómo ven el mercado en ese sentido? Lo del momento justo, igual, cuando lo empezamos a planificar era un gran momento. Para cuando abrimos era el peor momento de la historia. ¿Por qué? A ver. Porque fue en plena pandemia. Claro. O sea, el edificio inauguró y después de haber luchado contra viento y marea en noviembre del 2020. Aguante el home office. No, tremendo. Cantidad de contratos que teníamos ya cerrados con empresas previo a la pandemia se nos cayeron todos. O sea, fue otro de esos momentos que decís, bueno, vamos de nuevo a seguir remando. Así que sí, no, el momento de la apertura fue el peor de la historia, pero sí algo que pasó en Mendoza, que por ahí no pasaba en el resto del país, es que volvimos muy rápido a trabajar y la gente muy rápido decidió volver a trabajar en oficinas, que no fue la misma experiencia que pasó en Buenos Aires, por ejemplo, que durante tanto tiempo se mantuvo el home office y recién ahora se está normalizando el rubro de las oficinas. No, y encima me imagino que la vuelta a la oficina, esta propuesta, era ideal. Porque no solamente te veías con tus compañeros de oficina, sino también te veías con otra gente de otras empresas. Sí. Y el contacto social, que en ese momento, la abstinencia de contacto social que teníamos. Eso, fue ideal para las personas y fue ideal también para las empresas porque durante la pandemia cerraron sus oficinas, entonces decían, bueno, vamos a volver a abrir, ¿durante cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? Tengo que buscar un lugar nuevo. Entonces, qué fantástico este espacio que ya está amoblado, que los contratos son flexibles, que pues, si de golpe en 6 meses me cierran de nuevo, cierro y listo, no tengo que dar de baja un alquiler, vender los muebles, como ya habían hecho. Entonces, sí, después de la pandemia volvió a ser un buen momento. Claro. Pero bueno, esas cosas nadie las predice, claro. Hay mucho que yo siempre digo que, bueno, cuando te cuentan las historias, siempre es como el connecting dots que habla Steve Jobs, pero bueno, es porque te estoy contando algo que salió. Podría contarte un montón de historias de cosas que no salieron. Por supuesto. Pero bueno, en este caso salió bien. Y está bueno eso también, como destacarlo para aquellos que nos están escuchando o viendo, esto de que... Viste que a veces te dicen, por algo será, y vos decís, no, o sea, no tiene una razón de ser. Y a veces es cierto que el universo conspira para que las cosas no sucedan, digo, lo de la pandemia. Ustedes podían decir, ¿cuánta mala suerte podíamos tener? O que 30 inversores que ustedes le ponían fichas, todos le dijeron que buenísimo, pero no. Digo, eso también era parte de que ustedes se vayan curtiendo y vayan quizás reforzando el speech para que cuando venga el inversor que iba a poner la plata se convenciera. Seguro. O sea, te vuelve más fuerte, no sí, te prepara para otras cosas, sí. Pero es parte. Sí. Por eso, lo que estamos contando suena re bonito, suena re caso de éxito, pero en el medio hubieron un montón de cosas que nos hicieron como, bueno, cambiar el foco, esto se tiene que hacer de otra manera, con el edificio mismo, cosas que no se podían construir o el refuerzo estructural que tuvimos que hacer, que en un momento los ingenieros nos dijeron es totalmente imposible y me acuerdo que Fede dijo, le vamos a buscar la vuelta, lo vamos a encontrar como buen ingeniero y se puso y le encontró la vuelta. Con los ascensores de Torre Emilia también hay historias de tamaños y de cómo lograr que funcionara. Entonces, bueno, sí, hay un montón de cosas que se van resolviendo en el camino y que al final te hacen más creativo seguramente. Y una de las cosas que también es muy importante en el mercado del desarrollo inmobiliario tiene que ver con la seguridad o con la confianza que te da una persona que está desarrollando algo para que vos puedas poner tu plata, porque a lo mejor son los ahorros de toda la vida, o a lo mejor es la herencia, es los ahorros de tu mamá de toda su vida, por ejemplo. Y para aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, a mí la verdad me gustaría invertir en algo así, pero no estoy segura si con tal o cual. ¿Cuáles son esos rasgos que ustedes consideran que son importantes a la hora de palpar la seguridad o la garantía que te puede dar un desarrollador? Y digo, no por ustedes particularmente, pero ¿qué tiene que haber detrás de una persona que tiene intención real de concretar ese proyecto? Bueno, tenemos un checklist para eso. Pues hay mucha gente que a veces nos pregunta y nos dice, che, estoy por invertir en este proyecto. Ahí voy a separar, hay dos cosas. O sea, una es si vas a invertir en una propiedad que ya está construida, tal vez el checklist es más chico y hay que hacer algunas averiguaciones bastante simples.
que te puede ayudar un escribano y no hay mucho más que hacer, pero después otro mundo distinto cuando la gente invierte en lo que se llama el pozo. Cuando invertí en un proyecto que puede ir desde una etapa en la que no se ha empezado nada hasta que ya esté en obra más avanzada. Ahí creo que hay un primer punto que es como de feeling con la persona y qué confianza te transmite, que eso siempre es clave y no hay que obviarlo. Y después hay varias cosas que puedes chequear, desde que estén los permisos municipales, eso es súper importante, pues hay mucho desarrollador que ya viene, o algunos que bueno no tienen tanta experiencia, o algunos que tienen experiencia que se largan y venden y todavía no han hecho ni siquiera esa parte municipal que para proyectos de escala lleva mucho tiempo. Y que eso se puede consultar. Uno entra en internet y puede consultar si acaso está inscrito en algún lado y todo. O se puede pedir más fácil al desarrollador, bueno, dame el expediente municipal, una carátula o algo así, y es muy simple. Después creo que bueno, hay varias cosas, la trayectoria suma definitivamente un montón, que era una de las cosas con las que nosotros de alguna manera teníamos que combatir, porque no fue como nos recomendaron nuestros padres, bueno chicos, pues no empiezan con una casita, Claro. fue como en un edificio. Después el equipo que trabaja, ahí a veces el desarrollador es el mismo que construye y hay veces contrata una constructora. Si contrata a la constructora es interesante bueno ver quién es, qué experiencia tiene, quién es el arquitecto, o sea, quién es el equipo de profesionales. Después también la parte legal siempre está bueno hacerla ver por alguien de confianza, un abogado o alguien que esté en la industria que pueda ver los documentos para ver que sean reales. ¿Algún otro consejo? Yo creo que la duda por ahí más grande con las inversiones en pozo es, si yo voy a invertir, este proyecto lo van a terminar y lo van a terminar a tiempo. Lo van a terminar, para mí hay que buscar un poco conectar con el desarrollador y por un lado puede ser la trayectoria, hay ciertos desarrolladores con mucha trayectoria que sabés que lo hacen, y si es alguien nuevo igual yo quiero decir hay que darles la oportunidad porque nosotros también la tuvimos, pero ahí es conectar con la persona y darte cuenta, uno se da cuenta de la transparencia de la persona, la coherencia, la organización que tiene para hacer las cosas. Entonces, bueno, eso es una recomendación para alguien que se quiera animar a invertir con alguien, un desarrollador nuevo y sin tanta trayectoria. Y después, la finalización en tiempo, podemos pedirles que nos den quizás algún tipo de cronograma en el cual nos van a indicar cómo van a hacer las cosas para entregar en los tiempos que están diciendo que va a suceder. Que está estipulado. Exacto. Claro, porque la otra es la entrega, ¿no? Que también es... Y suele suceder mucho, está muy aceptado en el rubro inmobiliario de que las fechas de entrega no se cumplan en absoluto. Entonces creo que es algo que tiene que cambiar y es uno de nuestros grandes objetivos que nos proponemos con cada uno de los desarrollos, que es cumplir exactamente con la fecha de entrega indicado, que no es fácil y cuando no se hace no es de malo, es que uno, si no llegás es porque es una coordinación. Hay cantidad de variables que pueden suceder, pero con organización hay años, o sea, los desarrollos inmobiliarios de escala tenés años para llevarlos adelante, entonces organizándote con tiempo podés lograr la entrega a tiempo, que es parte de cumplir con tu palabra y con la confianza de esa persona que está invirtiendo sus ahorros en algo que es tuyo, en una responsabilidad tuya. Claro. Ahí generalmente es 80 planificación, 20 ejecución y tenés tal vez 2 o 3 años de preparación previa a que alguien ve que se empieza a mover la obra y que cuando se mueve la obra dice, uy, qué rápido que van, pero bueno, previo a eso había un trabajo enorme para que cuando arranca la obra y corra bien. Bueno, tenemos que ir cerrando, se nos pasaron los 40 minutos, aunque no lo crean, porque la verdad es que la charla se hace rápido, pero hay una pregunta que le queríamos hacer a todos nuestros entrevistados, pero ustedes van a dar el ejemplo. ¿Tienen impresión? Seguro que sí. Bueno, es la pregunta global y nuestra idea es poder consultarles, en este caso a ustedes, acá tenemos nuestro globo terráqueo, ¿cuál es ese lugar del mundo, esa ciudad o ese país o esa región del mundo cuyas dinámicas a ustedes les gustaría traer a Mendoza? Claro, la pregunta tiene que ver con la historia de ustedes, así es que quizás ustedes van a dar el puntapié para el resto, pero tienen que elegir una de tantas ciudades en las que el pasaporte de ustedes dice. Okay. Entonces, y a lo mejor destacar algo especial de esa ciudad y por qué la eligen. ¿Se animan? ¿Quién arranca? Vamos, obvio. Yo creo que lo podemos hacer por separado. Bueno.
Por separado. Claro, sí, cada uno al sur. Cada uno Sí. con su criterio. Bueno, ok. Yo voy con una, no sé si voy a elegir una ciudad específica, pero voy a elegir un tipo de ciudad. Bueno, Pensemos, es algo que me atrae a mí mucho de las ciudades costeras, que puede ser de cualquier lugar del mundo, pero pensemos si hemos estado en cualquier ciudad que da al mar, que tiene playa. como Mi- nosotros la playita de Luján. Bueno, pero nosotros somos muy de montaña Sí, y eso sí, es lo sí. que quiero distinguir, que por ahí los mendocinos solemos ser un poco más cerrados, si bien hemos cambiado un montón y vamos evolucionando, la cultura de la montaña es un poquito más para adentro y cerrado, y me pasa cuando visito ciudades costeras, que vos mirás la gente que vive en estas ciudades 365 días del año, tengo Australia adelante, entonces puede ser una Sí. ciudad de Australia o puede ser alguna ciudad de California, de San Diego, pero Brasil, cualquier ciudad costera, la gente tiene como una energía más distendida, más relajada y más abierta. Entonces, si tengo que traer una dinámica, me gustaría que pudiéramos traer un poquito a la cultura mendocina eso de ser un poquito más distendido y más abierto en el día a día. Bueno, y que eso, si lo traducimos un poco a los proyectos de Global, tiene que ver un poco con el networking, con los eventos, hacia eso van, ¿no? Vieron que siempre dicen que el público mendocino es difícil porque te hacen un chiste, alguien que está en el teatro, por ejemplo, te hacen un chiste y somos reserrados o no participamos. Bueno, sí, que nos animemos, nos abramos más, compartamos más y bueno, creo que a través de los desarrollos lo vamos logrando ahí. Bien, con el bien, me networking. encantó. Fede, Lo aprobada. mío, Ren, aprobada. 10 felicitados. Vamos a 10 ver. felicitados, lo mío es más aburrido. La dejó la Ren, siempre yo hago un poco más la parte más dura y Ren la parte más de la experiencia. A mí me gustaría traer la calidad constructiva de New York a Mendoza. Bueno, eso es genial. Así que sí, no es tan divertida, pero puede estar bueno. Bueno, entonces, si lo trasladamos un poco acá lo que sucede, fuiste un poco por ahí, fueron un poco por ahí en cuanto a la construcción. Acá yo hago, así que ayúdame. Ok. No, estamos siempre viendo en otras plazas. Hemos participado de algunos programas para desarrollador inmobiliario en distintas ciudades del mundo y siempre sacamos las mejores prácticas, tanto constructivas como de experiencia. Y la idea es irlas trayendo a Mendoza para ir dando esos saltos de calidad y que de nuevo nuestro propósito inicial es que la gente encuentre en Mendoza esas cosas que están en las mejores ciudades del mundo, pero las tengamos acá y no nos tengamos que ir para encontrarlas en otros lugares. Así que es un poco seguir en esa línea y bueno, New York es como a nivel desarrollo inmobiliario, es como la ciudad más importante del mundo. Así que bueno, traer un poco de eso a Mendoza. Me encantó. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por prenderse, por animarse, por apostar a este proyecto que cuando lo dijimos dijeron, ay, puede ser, ¿no? Bueno, finalmente es una realidad. No sé si es tan difícil como Torre Emilia, pero concretado al fin. Y la idea es poder aportar un poco a esta causa del desarrollo inmobiliario y a aquellas personas que están indecisas en lanzarse a hacer algo o en lanzarse a invertir o en simplemente poder chusmear un poco de este mundo que es tan apasionante y tan lindo y ustedes son el ejemplo vivido de eso. Muchísimas Bueno, gracias. muchas Gracias a vos, Cata, por Genial. ese entusiasmo y porque la parte que nosotros hacemos agua, que es la comunicación, vos sos excelente desde todos los puntos de Ay, vista. qué Así mal. que gran equipo tenemos acá. Bueno, gracias chicos Bueno. y nos vemos en el capítulo que viene. Este es el primer capítulo de muchísimos, así que gracias a los que están del otro lado, que nos escucharon y que disfrutaron con nosotros. Bueno, Gracias. gracias.